Bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista que hemos preparado en torno a los retos y desafíos de la gestión educativa, una mirada desde el papel de la administración educativa. Este espacio es producto del trabajo interinstitucional coordinado por el Área de Investigación de la Calidad, Departamento de Desarrollo Profesional del Colegio de Licenciados y Profesores y la carrera de Administración Educativa, Escuela Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia. Desde ambas instancias hemos visto la necesidad de reflexionar y discutir en torno al panorama de la administración educativa, en pro de fomentar una calidad en los procesos de la formación inicial y la formación continua. En esta oportunidad contamos con la grata presencia del señor Fernando López. Él es presidente de la Junta Directiva Nacional de Colipro, miembro del Consejo Superior de Educación en 2 periodos, actualmente ejerce en su 2º periodo. Es director regional de Alajuela y de Aguirre, director del programa DANEA, docente de grado, maestro unidocente, director institucional y supervisor. Asimismo, contamos con la presencia del señor Olman Bolaños Ortiz, actual encargado del bachillerato y la licenciatura de la carrera de Administración Educativa, coordinador interino de la maestría en Administración Educativa de la UNED, excoordinador del CONED, docente universitario. Después de conocer el panel de lujo que nos acompaña esta mañana, damos inicio a la entrevista. La administración educativa posee varios ámbitos en la gestión. Se puede mencionar el ámbito institucional administrativo, el curricular y comunitario. ¿Cuáles consideran que deben ser las competencias necesarias en el marco de una sociedad sustentada en la innovación y el conocimiento, que deben ser abarcadas dentro de la formación inicial y continua en profesionales de administración educativa? Damos inicio con don Olman. Bueno, muchas gracias nuevamente por poder contar en este espacio, en este intercambio con un tema que es un tema nacional, pensando en el sujeto, en el administrador educativo como una figura clave para que las instituciones en todos los niveles fluyan. Yo creo que la formación inicial, en primera instancia, da las bases, los conocimientos esenciales teóricos para el ejercicio profesional. El gran reto que siempre ha tenido y va a seguir teniendo la formación inicial es cómo esa formación teórica es coincidente con la realidad socioeducativa. Tenemos que hacer ese clic para que la formación inicial pues nutra a esos profesionales en administración educativa de esos conocimientos base para que no exista esa disociación cuando ya se enfrenten a ese contexto educativo y pensando sobre todo en el administrador educativo. La pregunta versa mucho sobre el tema de la sociedad de conocimiento y los cambios que sufrimos. Las universidades también desde la formación inicial tienen que estar de manera constante modificando y nutriéndose de nuevas herramientas para que esos perfiles profesionales pues sean integrales. Hablar de competencias es muy complejo. Yo creo que la principal competencia es aquella competencia que debe tener el director en materia de leer su contexto social. El contexto interno de la institución, la parte administrativa, la parte humana, el contexto externo, la comunidad y los estudiantes. Y leer esa realidad social va a permitirle pues ejercer una función directiva pertinente. Competencias hay muchas, competencias personales, la vinculación que nosotros tenemos con nosotros, competencias técnicas, el dominio que vamos a tener de todos los procedimientos, en este caso que nos impone el sistema, ¿verdad? Competencias de gestión y competencias políticas. Creo que esencialmente el director es una figura política, tiene un rol político con la comunidad, con el Ministerio de Educación Pública, con las instituciones en el entorno educativo, y si es capaz de leer esa realidad y esos cambios que vienen en políticas educativas, políticas económicas, es capaz de generar en la institución educativa, en los diversos niveles, pues procesos integrales. Desde esa perspectiva yo creo que una competencia es difícil de precisarla, pero si el director se casa y es capaz de leer ese contexto, podemos tener desde la formación inicial una incidencia mínima, porque también hay que decirlo, ningún plan de estudios es capaz de dar la formación completa, ¿verdad? Va a ser en la práctica donde podemos lograrlo. Y ya viene la formación continua, que es el acompañamiento que tenemos que seguir dando a esos profesionales en ejercicio. Don Olman nos refiere a aspectos desde la formación inicial. Desde Colipro, don Fernando, ¿cuáles serían esos aportes o esas visiones de las competencias? Don Olman hace un recuento de la parte teórica que básicamente uno puede decir que se convierte en la base de lo que viene a ser la formación docente. No podemos olvidar que el director, primero para ser director es docente,
Y a mí poderosamente me llama la atención que incluso revisando algunas actas del Consejo Superior de Educación en 1967 se desatiende la figura del director, y usted revisa la mayoría de reformas curriculares que se han dado, todas se enfocan hacia programas de estudio y hacia a la labor docente propiamente, y no se toca la labor del administrador institucional, en este caso el director. Es una situación lamentable porque incluso para efectos presupuestarios está como en un segundo plano para el Ministerio de Educación. Pero me parece que dentro de las competencias que nosotros podemos trabajar desde el Colegio de Licenciados y Profesores es rescatar que primero debe ser docente, porque el director que ha sido buen docente puede llegar a ser buen director. Eso implica todo el conocimiento del área técnica. No solamente podría decir yo que es un político, aunque tiene que involucrarse en todas las áreas, sino que tiene que tener la habilidad, yo no sé si aquí entra el tema de habilidad y competencia, para poder acompañar al docente, para poder ser agente de cambio en su comunidad y para poder responder a lo que le exige en este caso su patrono, que básicamente es el Ministerio de Educación. Ante una sociedad tan cambiante, obviamente dentro de esas competencias uno puede decir, bueno, el director que hoy en día no maneje la parte de informática está perdido, claro. Y sus programas, etcétera. Pero ya entramos en otro dilema. El director, a partir de lo que se está trabajando ahorita, debe también tener un segundo idioma, y esa parte todavía no la hemos tocado. Entonces estamos hablando de exigirle al docente de preescolar, en este caso por parte del Ministerio, el manejo de un segundo idioma, pero al director no. Y entonces tenemos, por ejemplo, en colegios experimentales bilingües, directores que no hablan un segundo idioma. Esa es una situación que creo que se puede ir subsanando con alianzas estratégicas, tanto del Colegio de Licenciados como con las diferentes universidades, pero primero reconociendo que existe esa situación. No lo veamos como problema, sino lo tenemos que ver propiamente como una oportunidad de mejora para beneficiar a nuestros profesionales. En el contexto de una búsqueda por una educación de calidad, de innovación educativa, reformas curriculares y avances tecnológicos, ¿cuál debe ser el rol del gestor educativo? Don Olman. Yo quisiera ligar con lo que decía don Fernando ahora. Tenemos la figura del director como una figura en medio de todos los cambios. No hemos trabajado de manera clara en términos de sus necesidades, de su formación. Hacemos cambios esenciales en materia curricular, una nueva política educativa, pero no hemos trabajado con la figura del director. Si queremos hablar de innovación y de calidad, tenemos que, como política nacional, como política pública, hacer un proceso fuerte de atención a la figura de los administradores educativos a nivel de todo el país y de todas las regiones. Creo que eso es lo primero, para proceder a hablar de innovación y de calidad. Lo otro es que hay que centrarnos mucho en la parte curricular. ¿Cuál es el objetivo esencial del proceso educativo? ¿Es cumplir con toda la documentación, todas las exigencias que el Ministerio hace? ¿O es el proceso de enseñanza-aprendizaje? O si se quiere, el proceso con población adulta, un proceso andragógico. ¿Qué le estamos dando a nuestros estudiantes? Creo que la calidad versa sobre ese proceso. Entonces el director tiene un reto esencial que es la gestión curricular. ¿Cómo le damos? Acompañamiento, seguimiento, asesoramiento a nuestras docentes, a nuestros docentes. De manera que esa experiencia educativa pues sea integral. Creo que eso es lo primero que tenemos que discutir en términos muy, muy generales. Luego, si hay innovación, si una institución educativa tiene buenas prácticas y con pocos recursos, con un contexto social complejo, logra hacer las cosas bien. Creo que ahí hay una figura de un director que es innovador. Pero un director que no está solo, un director que tiene un acompañamiento de toda la estructura administrativa, la dirección regional, los supervisores, los asesores, la comunidad educativa. Es decir, ese proyecto innovador no es un proyecto que pasa solo por la figura del director, e inclusive por las universidades. Como las universidades, con la investigación, con la extensión, acompañan también a la figura de los directores. Yo creo que es ahí donde podemos hablar de innovación. Calidad la vamos a ver si el proceso educativo genera desarrollo humano, si toda esta experiencia social, donde el director está involucrado como una figura más importante, prioritaria, genera cambio social. Gracias, don Olman. Don Fernando, desde esta visión holística que nos plantea don Olman, ¿cuáles serían los procesos que cree usted que sería importante incorporar? Yo creo que son varios. Tal vez lo importante aquí es reconocer que cuando se llega a ser director, se asumen compromisos que van más allá del trabajo
que implica de 7 a 2:20 o de 7 a 4:50. Es un trabajo en el que si alguien pensó que con ser director la iba a llevar más suave, como decimos popularmente, se equivocó. El ser director implica la responsabilidad de que tiene que estar innovando, pero esa innovación es relativa, porque no puedo hablar yo de una innovación, qué sé yo, en una escuela muy céntrica en San José, comparado con una innovación en una escuela allá en Punta Urica. Cuando la innovación en Punta Urica puede ser llevar el polígrafo manual, que aquí está superado de hace varios lustros, allá sigue siendo una posibilidad de innovación. Bueno, yo creo que tal vez aquí lo importante es que tenga la capacidad de adaptarse al cambio, porque si lo vemos históricamente, nosotros somos una sociedad que ha enfrentado cambios vertiginosos y la educación no escapa de ello. O sea, si lo vemos a nivel tecnológico, la educación va ahí de la mano, y entonces el director que no tenga esa posibilidad de adaptarse al cambio, posiblemente no va a hacerle frente adecuadamente a todas sus obligaciones. Nosotros creemos que desde el Colegio de Licenciados y Profesores se le puede aportar a los directores algunas ideas, algunos tips que pueden ayudarle a desenvolverse de mejor manera. Claro está que por ahí nos queda un pequeño desfase que mencionaba Olman así rápidamente. El tema de que sí debiera la administración a futuro pensar en quiénes son o cuál es el perfil de esos directores. Porque, repito, mucha gente llegó a ser director creyendo que iba a ser más suave su trabajo, cuando la realidad es otra. El director es un agente de cambio, y si un director está identificado con su comunidad educativa, con su comunidad en general, va a generar un cambio tremendamente grande para que no solamente sus estudiantes, sino sus padres de familia y toda la comunidad educativa se involucre en el proceso educativo. Retomando estos argumentos sobre el rol que debe estar cumpliendo el gestor administrativo en un contexto comunitario, ¿cuáles deberían ser los valores que deben orientar su quehacer para poder cumplir con las funciones que tiene a cargo? Don Olman. En una sociedad en la cual estamos en una crisis profunda de valores, de identidad, yo creo que hay que volver a la educación. Hay que volver a la educación y volver al centro educativo como un espacio de referencia de la comunidad y de las personas. Para el director no es fácil. Vemos constantemente los conflictos que hay entre la comunidad y la institución, con los docentes, con el director. La comunidad es la esponja que absorbe toda la realidad y las dificultades del contexto social. Pero creemos que la institución educativa puede ser todavía una agencia de cambio y una agencia de construcción de alternativas. Yo creo que el director tiene que apostar a la construcción de una ética de la confianza. Y una ética de la confianza desde que el centro educativo, no importa el nivel, la modalidad, la población que atienda, el contexto del país, estamos en una comunidad urbana, rural, marginal, con pocos recursos. Generar confianza en que el espacio y la formación educativa todavía son un vehículo de movilidad cultural, social, laboral. Desde esa ética de la confianza, yo creo que el director puede apostar a construir un liderazgo compartido, donde haya presencia de los padres de familia, las organizaciones de la comunidad, de los estudiantes, de los docentes, una institución más democrática, más abierta. Podemos volver a convertir a nuestras instituciones educativas, que no lo son hoy, no generalizo, pero la mayoría no lo son, el espacio de referencia de la comunidad, de la región, del barrio. ¿Cómo volver a convertir el espacio educativo en ese espacio de respuestas y de cambio? De cambio contra toda esta marejada de corrupción, de falta de ética en los espacios sociales, y generar confianza para que la ciudadanía tenga la capacidad y la criticidad de afrontar todos esos cambios que el país genera. ¿Quién tiene la posibilidad de hacer esto? El director, como un mediador, como un líder, que no se construye, el líder no es innato, se construye generando todas estas sinergias en el contexto educativo. Gracias, don Olman. Don Fernando, don Olman refiere diferentes valores de gran relevancia, entre ellos la ética. ¿Qué visión desde el colegio podemos aportar? Bueno, a mí me parece que tal vez rescatar primero algo que leí hace unos días en las redes sociales, lo cual comparto. Dice que el director hace su propia marca. Tal vez es ingrato comparar un director con otro, porque hay muchos factores que
que influyen en el desenvolvimiento, en el desempeño de los mismos. Podemos hablar de infraestructura, podemos hablar de la parte económica, el tipo de personal que tiene, la comunidad donde está. Entonces hay una serie de aspectos que difícilmente nos podrían establecer un parámetro para decir si este es bueno o es malo. A mí me parece que sí, los directores requieren mucho apoyo para poder solventar especialmente el nivel de compromiso que han asumido con la institución y con la comunidad en general. El tema de los valores, como bien decía don Olma, es una parte crítica que estamos enfrentando desde ya hace varios años, y cuando un director recibe apoyo para poder enfrentarse a las diferentes situaciones, creo que va a poder resolver las cosas que cotidianamente se le presentan. ¿Y qué me refiero con esto? ¿Con qué cosas? Bueno, especialmente porque el director tiene que ser objetivo, tiene que ser una persona comprometida, y sobre todo que cuando va a resolver situaciones tiene que poner en la balanza por qué está allí. Porque el director y la directora, en este caso tenemos, ¿verdad?, la dualidad, tiene que tomar decisiones muy asertivas. Y esa toma de decisiones implica, por el tamizaje, por pasar todo el proceso, en la situación de la cual tiene que resolver, por esa escala de valores que lamentablemente las decisiones a veces se toman a la ligera y no se toman en cuenta. Entonces yo creo que desde el Colegio de Licenciados y Profesores, y con alianza que podemos hacer con la Universidad Estatal a Distancia y con otras instancias, podemos apoyar a los directores de centros educativos a hacer una mejor gestión desde la perspectiva de sus valores, especialmente porque cuando se habla mal de un director se habla mal de todos. Claro. Y eso es algo que nos afecta a todos. El Colegio de Licenciados y Profesores está para apoyarlos, está para que hagamos mejor el trabajo, porque hablamos de una mejor calidad de educación, y eso es parte del compromiso que tenemos. La administración educativa apunta hacia gestiones integrales, conscientes del contexto inmediato de los centros educativos. Como personas con vasta experiencia en la administración de la institución, ¿cuáles deberían ser los principales desafíos de la planificación estratégica pertinentes para una gestión educativa de calidad? Don Fernando. Hablar de planificación estratégica de un solo implica que hay todo un proceso antes de la planificación estratégica. Y desde la perspectiva del director, evidentemente el proceso diagnóstico es fundamental para poder decir hacia dónde vamos en aras de una educación de calidad. Yo creo que es un tema que plantea muchos desafíos, especialmente cuando al director hay que darle las herramientas, o a la persona que se está formando para ser director, hay que darle las herramientas no solamente tecnológicas, sino de habilidades, algo tan simple como, por ejemplo, hablar en público. O sea, tan simple como, por ejemplo, el tema de redactar una circular. Cosas como estas son las que van a dar al traste con una planificación, que alguien me dice, pero eso no tiene que ver mucho con la planificación. Bueno, es parte de, pero además de eso, tener una visión de futuro, que sea compartida, que sea no solamente con el ministro de turno, sino con lo que establece el Consejo Superior de Educación, en respeto a las políticas que se establecen allí, y también con lo que su comunidad en su entorno inmediato demanda, porque la escuela no está exenta de los cambios que se dan a nivel de la misma comunidad. Muchas gracias, don Fernando. Don Olman, don Fernando nos refiere una serie de etapas importantes en la planificación, ¿verdad?, y de elementos que tienen que ser considerados. ¿Cuál sería la visión desde la UNED en este sentido? Okay. Pues yo creo que desde la formación inicial se dan bases, y digo bases, para contar con una planificación del proceso educativo flexible. Bien lo toca don Fernando. No podemos establecer el desarrollo de un centro educativo, de una región educativa, de una manera lineal. El sistema educativo está expuesto a múltiples cambios, los cambios políticos, cada 4 años hay un cambio en la política educativa, pero tenemos una nueva política educativa que no se ha cambiado por más de 20 años. ¿Cómo dentro de nuestra planificación incorporamos esto? Tenemos un sistema de calidad, el famoso MESEC, donde establecemos indicadores que tenemos que incorporar en la planificación. Cómo nosotros prospectamos la educación y cómo un director prospecta la educación de aquí a 20, 15 años, 5 años,
De manera que es importante que él tome en cuenta esto, la flexibilidad en la planificación. Esa planificación no es algo rígido ni estático. Y lo otro, siempre que tenga una misión y una visión muy clara de cómo ve el sistema educativo y cómo ve a la institución, de cómo ve la cultura organizativa dentro de la institución, a su personal y a sus estudiantes. Es decir, de cómo ve los cambios dentro de su propia institución. Y también cómo se ve él en esos procesos de mejoramiento. Creo que es importante, y algo que tocaba don Fernando acá, el director tiene que verse dentro de esa planificación como un sujeto que se está autoevaluando, que se está dando seguimiento y que es una persona capaz de decir, bueno, tengo que hacer estas modificaciones. Eso es parte de la planificación. Muchas veces vemos la planificación simplemente como trazar objetivos y metas. No es así. Hay que contemplar elementos humanos, elementos de la política local, nacional y regional, porque hay que contemplar que el director está en un nivel muy bajo ya de la planificación nacional, si lo queremos ver en la política pública, ¿verdad? Entonces, tiene que tener esa capacidad, esa flexibilidad para innovar, de manera que lo que se está pensando sea exitoso, logremos cumplir alguno de estos objetivos. Que aquí hay otro tema importante, seguimiento y evaluación. ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos en el plan anual o en el plan quinquenal que hacen las instituciones educativas, verdaderamente le damos un control y estamos viendo si se cumple o no, o simplemente lo tenemos como una información que está ahí? Creo que es importante estas reflexiones que la persona administradora de la educación tiene que contemplar. Sobre todo es un reto a la hora de construir equipos, porque un gran dilema que tenemos es que usted va a una institución educativa y le pregunta a los docentes, bueno, ¿cuál es el plan anual de trabajo? No lo conocen. O tienen una ligera idea de ese plan anual de trabajo. Tenemos que convertir a la planificación en una herramienta cotidiana que guíe todos esos espacios, todas esas dimensiones, la dimensión curricular, la dimensión comunitaria, la dimensión tecnológica, ¿verdad? Cómo la planificación se convierte en un aliado de esa labor del director. Yo quiero agregar algo, si me lo permiten. Es ingrato tal vez a veces hablar solamente desde la perspectiva teórica y de la práctica de un director. Yo hacía el ejemplo del director institucional con una cañería, un tubo de 4 pulgadas que trae un flujo de agua fuerte y que al final se reduce a un grifo o una llave de media pulgada. Ese tubo de 4 pulgadas siempre lo he ejemplificado como el montón de directrices, el montón de órdenes que recibe el director de diferentes instancias y que al final tiene que llegar a donde está el director y él tiene que dosificar todo eso, porque además de todo lo que hablamos de lo estratégico está el día a día. Claro. El día a día de un director a veces se va en atender padres de familia, en atender un conflicto, en ir a la municipalidad, en un montón de cosas. Y por eso me parece que lo que decías antes de que también se convierte en un ente político, pero no puede olvidarse de lo administrativo y de lo técnico. Claro. Entonces, pues sí, es un tema muy complejo hablar de la función de un director porque implica muchísimas cosas. Y lo estratégico, si bien es cierto, es importantísimo, el día a día también se come el trabajo de un director en un porcentaje muy amplio. Claro. Hasta acá hemos discutido una serie de aspectos relevantes en función de las competencias, los valores y aspectos de la planificación que se deben considerar como parte de la gestión educativa. Finalmente, desde Colipro y desde la UNED, ¿qué y cómo se puede aportar en el desarrollo de estas competencias directivas, pensando en las buenas prácticas hacia la innovación y la mejora de los centros educativos en una gestión de calidad? Don Fernando. Yo creo que desde Colipro podemos aportar generando alianzas que le permita a los directores y a las directoras de este país, en los centros educativos, compartir experiencias, ¿por qué no hacer diferentes actividades en las cuales se vean las buenas prácticas y se dé algún acompañamiento? Esta administración está moviendo el tema de los pares, entonces cuando fui director regional aplicamos eso, por ejemplo en la modalidad de inglés, cuando un docente no maneja muy bien inglés le ponemos una pareja que sí lo hace y logramos resultados muy positivos. En el tema de los directores es similar, yo creo que podemos generar espacios dentro de los cuales los directores puedan compartir sus buenas experiencias, porque hay directores que son muy solicitados por las mismas comunidades, por algo es que los piden, por eso yo decía antes de que el director hace su propia marca. Y desde esa perspectiva, creo que nosotros, como colegio profesional, tenemos el deber y la obligación no solamente de acompañar, sino de generar estos espacios
obviamente en coordinación con instancias aliadas como la Universidad Estatal de Distancia, la Asociación de Directores, que también está allí, es parte de la academia de este país, que a veces no los vemos como tal, y que podríamos hacer un trabajo excelente para darle ese acompañamiento a los directores. Gracias, don Fernando. Don Olman, don Fernando nos plantea un trabajo coordinado entre diferentes actores del sistema educativo desde una visión que se plantea desde Colipro. ¿Cuál sería la visión de la UNED, del aporte de la UNED en estos procesos? Bueno, yo creo que en primera instancia, desde la universidad pública, que hay que partir de eso, ¿verdad? Lo que hay que señalar es que los recursos públicos y los recursos a nivel de lo que son las facultades de educación, las escuelas de educación y propiamente ya las carreras de administración educativa es colocarnos más bien al servicio de este tipo de iniciativas. No pensar de manera aislada en tener respuestas y atacar de las dificultades o las necesidades de los directores a nivel del país, sino fortalecer esas sinergias institucionales, interuniversitarias, sobre las cuales nosotros poder apoyar la labor, la gestión cotidiana de los directores. ¿Cómo? Bueno, uno, la formación continua, los cursos de actualización, y no pensando en los cursos de actualización solo en cursos en línea, ¿verdad?, sino los cursos presenciales, las buenas prácticas que toca don Fernando, es decir, yo creo que hay gente que está haciendo las cosas bien, con pocos recursos, en contextos complejos, entonces hay que generalizar eso, hay que promocionarlo, de manera que la gente lo conozca, y hacer esos intercambios entre los directores. Creo que a nivel de escuelas unidocentes, por la modalidad, sí hay ese intercambio y ese trabajo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver esas buenas prácticas y trasladarlas a otras modalidades? Creo que desde ahí las universidades podemos funcionar como plataformas que facilitemos tanto expertos, recursos tecnológicos y también las posibilidades de generar investigación, intercambios, y en ese sentido creo que lo prioritario es darle un perfil más importante que ha tenido a los directores en nuestro país. Hay que trabajar sobre eso, es decir, posicionar a la figura de director como sujeto educativo, como sujeto político, insisto en esto, ¿verdad?, clave en el desarrollo de las instituciones educativas para facilitar y mejorar las condiciones que se tienen en nuestro país. Creo que esa es una de las tareas que tenemos, y estar muy abiertos al diálogo. Creo que las universidades tenemos que tener la flexibilidad de escuchar qué requieren, qué se requiere, y nosotros también aportar en ese sentido. Y el reto es de la sociedad que viene es ese, cómo logramos trabajar en común en torno a necesidades y desafíos, oportunidades para que la educación y el rol del director en esa educación pues sea exitoso. Creo que esa es la perspectiva que tenemos desde las universidades públicas y particularmente desde la UNED. Retomando en torno a las reflexiones sobre los retos y desafíos en general de la gestión administrativa, vamos a realizar a manera de cierre las conclusiones por cada uno de los panelistas acá. Damos inicio con don Fernando. Gracias, Rocío. Yo mencioné en mi primera participación el tema de la sorpresa que me encontré cuando revisaba el acta de 1967, que se hacía el cambio, un cambio curricular en torno a las materias. Hice una revisión hasta la fecha, y en el 97 se da otro cambio fuerte, especialmente con escuelas de horario regular o las famosas escuelas de currículum completo. Y para mi sorpresa, el director se invisibiliza. Creo que es un error de las diferentes administraciones, porque el director sigue siendo la piedra angular de todo lo que va a llegar allí y tiene que plasmarse en el aula, tiene que plasmarse en el centro educativo. Una política puede venir con bordes de oro, que si no pasa por un director y la vende bien a su personal, no va a causar ningún efecto. Eso pues me hace recalcar lo que siempre he dicho: tenemos que ver la educación como un asunto de Estado y no un asunto de gobiernos. Cuando vemos el tema de educación como un asunto de gobiernos, vamos a estar improvisando, la planificación estratégica se cae, y se cae desde el nivel macro y permea al nivel micro, que es el centro educativo, porque hay nuevas órdenes, hay nuevas cosas, y lamentablemente eso afecta incluso hasta el aula. Creo que este tipo de programas, este tipo de alianzas nos van a permitir a nosotros hacerle entender y vender la idea al país en general de que la educación debe ser vista como un asunto de Estado, y que el director institucional, dígase de primaria, de secundaria, de un CINDEA, de un IPEC, es muy importante para el logro de los objetivos y el logro de las políticas que se establecen en este país. Cuando reconozcamos eso, vamos a empezar a ver resultados diferentes. Pero sobre todo también hay otra figura que no se
no se habla, es la figura que está viendo que el director haga su trabajo y es el supervisor. Entonces aquí estamos en un proceso en el cual tenemos que ver los perfiles de ese director y de ese gestor que está viendo lo que hace para poder lograr a cabalidad las políticas y los objetivos propuestos en un país que aspira a una educación de calidad como tal vez la de Finlandia, pero que todavía nos hace falta poner en sintonía muchas cosas. Muchas gracias. Gracias. Don Fernando nos apunta a una serie de actores que pueden estar invisibilizados dentro del proceso. ¿Cuál sería, a manera de cierre, sus aportes, don Olman, refiriéndose también a estos aspectos? Bueno, yo creo que el director es una figura medular en el sistema educativo costarricense. No así ha sido valorada desde las políticas ni desde la estructuración que tiene el propio sistema del Ministerio de Educación Pública. Yo creo que ese es un primer reto que tenemos, ¿verdad? Visibilizar a esta figura, al director, como un sujeto de cambio, como un sujeto que puede facilitar ese desarrollo educativo. Y con esto quiero ligar a una cosa: el director creo que tiene que tener la mística y la convicción de que es posible todavía desde los espacios educativos generar desarrollo humano. Cuando nosotros en un colegio nocturno, los chicos y las chicas se mantienen en el centro educativo, no abandonan, el sistema no los expulsa, pero yo creo que también hay una discusión ahí importante, eso es exitoso. Y un director tiene que estar satisfecho porque es capaz de garantizar que esta población se mantiene en el sistema. Más allá de que los resultados en las pruebas internacionales, las pruebas PISA, nos dicen que los estudiantes no cumplen con unos niveles, pues el director tiene un reto. Pero no es rendirle a esas pruebas, es la capacidad que tiene el sistema educativo de que en la cotidianidad, en las relaciones con los estudiantes, en los mecanismos de aprendizaje que tienen los chicos son felices en escuela y en colegio. Que el espacio educativo se convierta en un espacio de autodeterminación de las personas, de realización, eso se ve reflejado en términos sociales. Y podemos decirnos, ¿qué tiene que ver el director? Tiene que ver todo el director. Si el director es capaz de una cultura organizacional, de una distribución de horarios pertinente, de no recargar, como lo decía don Fernando, con toda la parte administrativa y toda la exigencia de filtrar lo que es prioritario, el centro educativo va a funcionar bien. Tenemos que darle esa prioridad, esa capacidad al director, apoyarlo. Creo que es el apoyo lo que necesita, ese seguimiento desde la formación continua, desde la capacitación, que se sienta como una figura respaldada, no solo por el Ministerio de Educación Pública, sino por el conjunto de la comunidad educativa, pensando desde las universidades, el mismo Colipru, ¿verdad? Claro. Ese es el reto que tenemos en términos de favorecer que el director en nuestro país pues cumpla ese rol social tan importante al que está llamado. No por las políticas de momento, de coyuntura, sino por esa mística que tiene que tener con la sociedad. Repensarnos desde las diferentes instancias para aportar al favorecimiento de una educación de calidad desde la formación inicial y formación continua es necesario si queremos cumplir con los retos que esta mañana hemos conversado. Agradecemos a don Fernando y a don Olman que hayan participado en esta entrevista, la cual permitió reflexionar sobre los retos y desafíos de esa educación de calidad, la cual requerimos desde la formación inicial y la formación continua. Muchas gracias a todos y todas por seguirnos en este espacio. Esperamos que esta entrevista sea de utilidad para el planteamiento de acciones concretas y estratégicas frente a los desafíos. Hasta la próxima.